Yo recibí una llamada a las 8 de la mañana de un buen amigo que era manager en Bélgica diciéndome todo lo que necesites cógelo porque el Banco Central Europeo nos ha intervenido. Así que decidí volver y coger el proyecto de montar un Family Office. ¿Y cómo es el día a día de un gestor de fondos? Pues para la mayor parte de la gente, Y a alguien como nosotros que soñamos con ser gestores de fondos algún día, ¿qué le recomendarías para acabar siendo gestor de fondos? siempre me ha gustado invertir en calidad. Lo que pasa es que el término de invertir en calidad es ultra ambiguo, depende mucho de quién te esté hablando de calidad. Pues calidad, si tú te vas al MSCI World Quality, pues verás Nestlé, Procter Gamble y estas historias, ¿no? Para mí eso no es calidad. Cuando invierto me gusta tener la certeza de que el modelo de negocio dentro de 10 años, que es algo que se dice mucho dentro de los libros y los grandes inversores y demás, si el mercado cierra 10 años, tú estarías como con tu cartera. Yo personalmente, con ese perfil de compañías, llegué a la conclusión de que no estaría. ¿Por qué? Pues porque las redes sociales dentro de 10 años no van a ser lo que son hoy en día. No hay el mismo grado de certidumbre cuando hablamos de Meta que cuando hablamos de TFF, Vidrala, el estilo de compañías que nosotros tenemos en cartera. Cuando cae, realmente me alegro. Y mucha gente dice, "Oh, tienes que alegrarte cuando una acción cae y comprar más", pero estoy seguro de que más de la mitad de la gente no sale. Si tengo la sensación de que el management me está intentando vender la empresa, eso para mí es red flag. A nivel de modelo de negocio, ¿qué es un buen modelo de negocio para ti? ¿Y cuál crees que es el mejor modelo de negocios que existe? Buena pregunta y complicada. ¿Dónde estás encontrando o dónde estás viendo oportunidades en 2024? Eh, ¿Cómo haces para analizar un modelo de negocio de perfil industrial? Creo que tienes de Italian Sea Group en cartera, ¿no? mm, Y yo te quería preguntar más bien por los riesgos de la empresa. ¿Cuál sí. crees que es el mayor riesgo de la empresa? El mayor riesgo de la empresa, que puede sonar mal, es que Bueno, pues empezamos, Carlos. Muchas gracias por venir a Territorio Inversor. Muchas gracias también por dejarnos montar este tinglado aquí. Y sobre todo, muy agradecidos con que fue algo bastante rápido desde que te lo dijimos hasta que vinimos aquí a hacer el podcast, así que eternamente agradecidos. nada, gracias a vosotros, es un placer estar aquí con vosotros. La verdad que, Y en plan, yo fui el que un poco estuvo hablando contigo y fue algo que no sé ni cómo cuadró, literalmente. fue bastante espontáneo, No, la no, fue verdad. una cosa que no tenía sentido. Pues la comida de antes fue espontánea también. También. Sí, también. Sí, sí, sí. Yo no sabía con cuál hablaba de los tres, pero Sí, A mucha gente le sobre pasa. todo. A veces tenemos que decir, hola, Sí. soy tal, porque... Sí, sí. Sí, Vamos ¿no? a tener que cambiar el protocolo, literal. Pero bueno, nosotros queremos empezar un poco, vamos a hablar sobre tu historia, ujú. no demasiado, que queremos centrarnos en el tema de inversión y preguntarte por algunas empresas, pero explícanos un poco cómo llegas a la inversión, a dedicarte al mundo de las finanzas y por qué te gusta este mundo. Bueno, o- lo voy a resumir mucho. Yo cuando acabé la carrera supongo que la habrá pasado mucha gente. La educación en España no es muy motivadora, digamos, al menos no lo fue para mí. No había sido muy buen estudiante en la universidad porque hice ADE y no me había motivado demasiado. Mientras hacía la carrera universitaria fui jugador de póker, participé en el World Poker Tour, me sponsorizó Party Poker, jugaba antes de que entrara la ley de juego que tenemos actualmente en España a nivel mundial, gané uno de los torneos de Poker Stars más importantes y me iba bien. Pero aunque era una dinámica que me gustaba, porque tiene bastante que ver con la inversión, al final es gestión de capital, gestión de riesgo, la suerte influye bastante menos de lo que la gente se cree. Considero que es uno de los em, deportes, porque es un deporte intelectual, más exigentes que existen a nivel mundial. Y lo que no me gustaba era el ritmo de vida, la dinámica de vida. Era demasiado caótica. Yo soy una persona muy organizada, que necesita tener las cosas bajo control y en el póker tienes todo. O sea, no tienes nada bajo ¿No? control. Básicamente no encajaba con mi filosofía de vida. Así que decidí dejarlo e intentar encontrar mi sitio. Empecé trabajando en contabilidad. Tampoco era lo mío. O sea, era sencillo y demás, pero soy una persona
que siempre le gusta marcarse objetivos ambiciosos. Y haciendo un curso de banca por probar, un curso de banca del Banco Echeverría, que lo conoce nuestro buen amigo Paco, el primer banco que se creó en España. Tocaban todos los palos del banco, todos, desde derecho hasta, bueno, compliance, absolutamente todo. Y yo no sabía ni qué era el Euribor de aquellas, no sabía absolutamente nada de economía. Pero vino el director de mercados del Banco Echeverría, que ahora es el director de mercados de Abanca, Mm. que bueno, es un banco conocido a nivel español, y nos dio una charla sobre mercados, pero más motivacional que realmente de mercados. Algo hizo clic en mi cabeza y desde ese día, todos los días sin excepción, dedicaba a prepararme 7, 8 horas. Y después de eso vi que realmente era lo mío, se me daba bien. Me fui a Londres, empecé trabajando de dependiente en Massimo Dutti, mientras buscaba trabajo en finanzas. Conseguí un trabajo en la City de Londres como trader quant, no de análisis de empresas, sino era más bien trading algorítmico. Volví a España, hice 2 másters, 36 meses de máster mientras trabajaba en una gestora belga. Y bueno, ya a partir de ahí todo fue saliendo bien. También fui el número 2 del primer máster, también estuve, fue número 2 o qué número fue en el segundo. Decidió el director del máster contratarme para Santa Lucía como gestor de carteras de inversión y a partir de ahí mucho trabajo, algún golpe de suerte, me contrataron como director de un family office, tuve 5 años, estoy como director de otro family office desde hace 2 años y bueno, fue un conjunto de trabajé mucho y siempre digo que no le recomiendo a todo el mundo el camino Sí. porque hablando claramente fue jodido y no solo sirve con eso, sino que tuve bastante suerte con la gente que me encontré por el camino. ¿Y en Londres estuviste de trader quant en la City? ¿En qué Mm. empresa era? En un trading floor compartido de una empresa que se llama Savvy Trading. A día de hoy no sé si se estirá porque esto fue hace más de 10 años. Y no siempre se me dieron bien los números, pero no tenía ni idea de cómo funcionaba el trading algorítmico. Cómo funcionan estas empresas es a través de primero una entrevista personal, luego te hacen una serie de pruebas que puede ser, bueno, mayormente numéricas y luego te llaman a lo que se llaman los Assessment Day, creo que era algo así, que es un día entero con 30 Sí. personas en lo que, pues después de hacer varias de esas, en una de ellas encajé y me enseñaron un poco pues cómo funcionaban los sistemas quant, que durante muchos años sí que estuve ligado a su mundo y es un mundo que me gustaba Mm. personalmente. Y como hablábamos en la comida, es un mundo más cómodo. Todo dependiendo de... Más pasivo. más Pasivo pasivo. total. Al final, bueno, la parte difícil, digamos, que es aprender a programar en un lenguaje amigable con el software que utilices, que en mi caso era AmiBroker. Y una vez encuentras ciertos sistemas que se amoldan a lo que tú crees que puede funcionar, y es importante hablar de lo que tú crees que puede funcionar, porque una cosa es un backtest y otra cosa es la realidad. Claro. Operar y en base a, pues puede ser mensual, puede ser semanal. Desde luego que no operábamos en base diaria y por eso es mucho más cómodo. Porque si es semanal, pues una vez a la semana tú tienes tus sistemas y simplemente tienes que ver que nada está roto, todo está dentro de los parámetros. Y si es mensual, pues aún mejor, ¿no? No es que sea un trabajo sencillo, ni mucho menos, no intento decir eso, pero desde luego que es un trabajo más cómodo que el que estoy actualmente. Claro. Por elección propia también, porque es lo que me gusta. ¿Y lo de la gestora belga también que comentaste después de haber venido de Londres y tal? Sí, cuando estaba en mi primer máster fue en el IEB Ujú. y cuando llego de Londres y voy a hablar con orientación de profesional del IEB para ver qué posibilidad de prácticas había, porque yo ya tenía muy buena base porque había estado estudiando como un cerdo todos los días. Claro. Entonces, nosotros empezábamos los módulos y el máster del IEB es un máster exigente, pero empezábamos los módulos y yo veía que podía ir al examen prácticamente sin estudiar porque había trabajado, o sea, había estudiado muchísimo, no es que tenga un don para, no, ya había hecho el trabajo antes, ¿no? Entonces me veía capacitado para compaginar el máster con trabajar y me ofrecieron unas prácticas en la gestora belga que se llamaba Optima. Tenía una licencia bancaria Optima Bank. Aquí tenía la filial en España. Y entré como becario. Me pagaban, tenía que poner mi propio coche y
bueno, me pagaban la gasolina, eso es cierto. Y eran 400 euros al mes. Imagínate el asunto, ¿no? Yendo bueno, de Londres, no de Galicia, de Londres para Madrid, que es una ciudad cara, 400 euros al mes llevando mi coche. Era bastante justa la cosa, pero confiaba en mis cualidades y bueno, pues en cosa de 3 meses ya no tenía el puesto de becario, tenía un puesto de junior, donde ya pues en vez de 400 euros al mes igual estaba cobrando 24.000 puede ser, y en 12 meses ya tenía el puesto de una persona financial planner, que era lo que hacía, planificación patrimonial y carteras, sobre todo de fondos. Ya estaba en un salario que para Madrid está bien, que eran 40.000 más variable, en un plazo de 12 meses. Me salió bien la apuesta, podía haberme salido mal. Y estando allí, pues el director del máster que estaba cursando, que es Javier Amo, que fue un cargo directivo en España de Barclays, no me salía el nombre, Mm. me ofreció irme a Santa Lucía, a la gestora, Alfa Plus en aquel momento. De primeras dije no, porque tenía un buen salario para la edad que tenía y para la experiencia, y no me llegaban al salario que yo cobraba, dije que no. Pero, pues igual que en las pelis, la gestora belga la intervino el Banco Central Europeo en la parte de Bélgica por malversación de fondos. Yo recibí una llamada a las 8 de la mañana de un buen amigo que era manager en Bélgica diciéndome todo lo que necesites, cógelo porque el Banco Central Europeo nos ha intervenido y nos van. Bueno, pues ahora me río, pero en el momento, créedme que no me reí Normal. y fue una situación bastante complicada porque además pues había pasado de aquí a aquí en 12 meses y estaba súper Mm. cómodo. Me gustaba mucho el trabajo. Y cuando intervino y entramos en un proceso en el que los empleados no cobraban y demás, pues decidí la oferta que había tenido para trabajar en la gestora de Santa Lucía, Mm. aceptar. Y ahí fue cuando entré en Santa Lucía. Todo eso, ¿con cuánto? O sea, todo esto que hemos hablado, ¿en qué franja temporal? Porque parecen años, Eh, literalmente. Sí, Parece una vida. te sucedieron Sí, sí. Estuve en una... Londres poco más de un año, estuve en la gestora belga, creo que fue año y medio, entonces fueron como 3 años aprox. El máster duraba año y Ujú. medio, yo creo que durante toda la etapa del máster, o casi toda, estuve trabajando en la empresa belga. Más tarde viene Icaria Capital. ¿O cómo surge Icaria? Sí, eso ya. Entré en Santa Lucía Mm. y yo llevaba mi cartera de clientes. En 12 meses había conseguido juntar un patrimonio bajo gestión que gestionaba yo, pero a través de fondos de terceros, de unos 10 millones, Mm. algo así, más o menos. Gran parte de ese dinero me lo llevé a Santa Lucía porque al quebrar yo tenía muy buena relación con los clientes, estaban contentos y la mayoría se vinieron conmigo. Y entre esos 10 millones más un cliente gordo que me conoció, sabía de mí y demás, es un empresario de aquí de Galicia, tiene una empresa que factura 600 millones. Me fue a conocer a Madrid, a Santa Lucía, y me ofreció pues, montar desde cero lo que él quería que fuese la división de inversiones del grupo, como un family office. En principio le dije también que no, porque estaba en Madrid y las cosas me estaban yendo bien, estaba con mi expareja viviendo allí, estábamos contentos y demás, no me quería mover. Y estando allí le ofrecí, bueno, me quedo en Santa Lucía, pero con vuestros fondos si queréis os lo gestiono, si pones tanto capital podemos montar un fondo de inversión y ese fondo de inversión pues tienes el tema fiscal y lo gestionamos. Me dijo, sí, sí, puso unos 10 millones más o menos para montar dos fondos. Uno fue Icaria Capital y otro fue Icaria Capital Dinámico, que no son los fondos que conocemos hoy en día, no tienen nada que ver. Icaria Capital era un fondo de fondos e Icaria Capital Dinámico era una historia rara con derivados que le gustaba al dueño del Family Office, pero no Mm. eran lo que conocemos hoy. Y entonces se montaron los fondos para este cliente en concreto y así nacen. Era simplemente a través de un cliente grande. Yo seguía en Santa Lucía gestionando mis clientes y este era un cliente grande desde el que Santa Lucía pues le habíamos creado unos fondos que no solo eran para él, evidentemente se comercializaban porque así debe ser para toda España, pero el cliente más importante de los fondos era él. Y ese fue un poco el inicio
lo que conocemos hoy en día, aunque no tiene nada que ver ni filosofía ni lo que hacemos. Pues al final mi expareja no quería seguir en Madrid, no estaba contenta y bueno, pues las mujeres ya sabemos que tienen un elevado grado de convicción. Total. Totalmente. Eso es un hecho, entonces, bueno, pues ella es cierto que había venido conmigo a Londres, había venido conmigo a Madrid, ella era gallega, bueno, es gallega, y era lo justo, ¿no? Volver, yo tenía una oferta, que era una buena oferta, podíamos volver a casa y digamos que era lo justo. Así que decidí volver y coger el proyecto de montar un family office de cero. Entonces me desvinculo de Santa Lucía, me vuelvo director de inversiones de Asteriscos Patrimonial y ahí siguen sin ser los fondos como los conocemos hoy en día, porque seguían siendo fondos de fondos, Icaria Capital. Lo que hoy es My Investor Cartera Permanente, eso se llamaba Icaria Capital y era un fondo de fondos de terceros. Y luego teníamos Icaria Capital Dinámico, que no tenía nada en equity. De hecho, se puede ver en los extractos de la CNMV, si ves la composición del fondo en el año 2019-2020, no tenía renta variable. Y sigo ahí, un proyecto en el que estuve, creo que fueron 5 o 6 años, hasta que, y era un proyecto grande, hasta que ese proyecto viró y hicimos una compra de una compañía del 30%. No llegamos al 30, 28%, porque si llegas al 30 tienes que lanzar una OPA. Del 28% de una compañía cotizada de Reino Unido, una small cap. El 28% eran unos 130 millones que pusimos de nuestro capital. Entonces, gran parte, casi todo el capital que estaba gestionando tanto yo como mi equipo pasó a estar en una única empresa y que además no era una empresa de mi total agrado, digamos. Mm. Y sentí que mi labor ahí, pues tampoco quiero estar por estar, a pesar de que tenía un muy buen salario. A mí me gusta lo que hago, entonces no me sentía motivado con el proyecto y decidí dejarlo y dedicarme únicamente a los fondos de inversión. Hablar con el dueño del family, que era el que tenía el dinero, y decirle, mira, estos fondos donde tú eres el principal partícipe y la estrategia va muy, bueno, muy ceñida a lo que necesitaban los partícipes en aquel momento. Me gustaría que fuese algo más personal, más dirigido a un núcleo más amplio, fondos conservadores, pero más en lo que creo yo a nivel personal. Y dijo que sí, y pasaron los fondos de estar en Esfera, que bueno, me he saltado esa historia, pero por no profundizar demasiado en todo esto, estaban en Esfera esos fondos, y cuando lo compró Antbank pasaron a estar en Antbank, y Icaria Capital, el fondo de fondos, se convirtió en una cartera permanente, que es lo que conocemos hoy en día, y esa historia pues, ha sido muy satisfactoria, tiene 40 millones el fondo. E Icaria Capital Dinámico, que era una historia un poco extraña, pues a partir del 1 de enero de 2021 pasó a invertir en renta variable con una cobertura por medio de derivados. Es un fondo conservador que más o menos tiene un 50% de exposición a renta variable. Digamos que es un fondo moderado, que no es asemejable a la renta variable, pero a pesar de que invierte en empresas. Y esa es un poco la historia. Ahora no estoy en ese family office, estoy en Antbank, donde estoy muy contento y no me cambiaría ahora mismo, y espero que siga así por nada del mundo, porque me tratan muy bien y es un banco muy flexible, profesional, que se preocupa de los que trabajamos dentro. ¿Y cómo es el día a día de un gestor de fondos? Pues para la mayor parte de la gente aburrido, Bueno, diría. dependiendo del gestor, digo yo. Claro, claro. Sí, bueno, Joder. dependiendo del gestor, yo que me muevo mucho con gente del sector, pues al final hablo todos los días con Gabriel, hablo todos los días con Krevix, hablo todos los días con Ayuso, hablo mucho con Rodrigo, con Dani Tello, todos nos conocemos, ¿no? Nuestro día a día es el mismo. Es muy apasionante para nosotros, pero muy aburrido para gran parte de la gente. Pues, dependiendo de la persona que te escuche, le parecerá fascinante o no, pero básicamente es leer, leer y leer. Nosotros nos organizamos de tal forma que
pues hay una persona encargada de pasar las cuentas y de revisar que no haya nada extraño contablemente, que en su día pues yo hacía todo el proceso desde cero, pero ahora mismo por ser eficientes no. Yo estoy más encargado de analizar el modelo de negocio de la compañía, entenderlo perfectamente, hacer los números de cómo debemos valorar esto, la visibilidad de dónde va a estar el negocio dentro de 10 años, una vez invertimos en la compañía, si se está deteriorando la tesis, si algo ha cambiado, si tenemos... Estoy más involucrado en eso, lo cual conlleva pues leer, reunirte con analistas, reunirte con el equipo directivo e intentar leer entre líneas, porque las cosas que hacen cambiar una tesis no te las dice ni el equipo directivo ni nadie, o las ves tú entre líneas o no, no las ves. Eso es un poco lo que marca la diferencia. O sea, tú te levantas prontito y a leer. Eso le dirías tú a alguien que te pregunta qué haces Bueno, en el día a día. me levanto prontito, miro los emails que ya seguramente tenga 30 emails, intento ir resolviendo temas porque además de gestionar fondos hago otras cosas, digamos que me he metido en demasiados asuntos y eso dificulta un poco concentrarse en lo más importante, que es algo que estoy intentando solucionar, pero contesto todos los emails que tengo que contestar, que eso me va a llevar 1 hora o 2. Voy resolviendo las llamadas que voy recibiendo y mientras no estoy haciendo esas cosas, pues intento leer informes de research, intento leer cosas que tenemos nosotros, intento también hacer autocrítica porque muchas veces nos equivocamos con el equipo y ver en qué hemos fallado. E intento entender también lo que está sucediendo, que es algo que, por ejemplo, en 2024 estamos haciendo. El mercado, pues, el MSCI World ha corrido, ya no sé ni dónde está, un +6, un Mm. +7. Y nosotros que tenemos ya desde hace, yo creo que año y medio, un 70-80% del fondo en Europa y en sector industrial, pues el sector industrial europeo es lo que peor ha ido. Y un poco entender dónde estamos, si tenemos algo de lo que preocuparnos, si estamos tranquilos y dónde vamos a estar en un plazo de 3 a 5 años, no como folleto de invertimos a largo plazo, sino como realidad. Si tenemos certidumbre de que, pues por ejemplo, la situación de nuestras empresas ahora mismo es transitoria o realmente hay algo de lo que preocuparse, que luego comentaremos. En algunos casos es transitoria y en otros casos pues hay que tomar decisiones. No siempre, por muchas horas que hayas dedicado a algo, no siempre hay que cerrar los ojos e intentar que se dé la vuelta. No lo hacemos así. Y a alguien como nosotros que, que soñamos con ser gestores de fondos algún día, ¿qué le recomendarías para acabar siendo gestor de fondos? ¿Cuál es el camino más sencillo o el que tú crees que es el Ya, indicado? esa pregunta que me la hacen, yo llevo dando muchísimos años clase Sí. y bueno, antes daba clase en la escuela de finanzas de aquí, ahora solo doy en escuelas de finanzas de Madrid. Tuve que ir recortando para poder disponer de tiempo. Y cuando aquí en las clases me preguntaban en plan, porque todo el mundo quiere ser gestor de fondos, ¿no? Sí. En historias, todo el mundo es Total. como, y en su día a mí también me sucedía, entonces todo el mundo, ¿cómo haces? No, no sé. Yo personalmente, después de haber recorrido el camino y conozco muy bien el sector, conozco lo que supone ser analista, conozco lo que supone ser gestor, conozco lo que supone ser banquero privado, compliance, la verdad que me gusta esa visión porque he tocado todos los palos y siempre me he intentado relacionar con todo el mundo con el que trabajo, intentar entender lo que hace la gente en back office, en middle office. Y yo siempre cuando me preguntan digo que no merece la pena el esfuerzo y el camino. ¿Por qué? Pues porque al final, y a mí me apasiona, no me malinterpretéis, pero las probabilidades de que hubiera salido bien no están muy en el favor de quien lo intenta, porque al final, ¿cuántas personas en España que se dediquen a gestionar proyectos rentables e independientes, como puede ser el de las personas que comenté, pues el de Gabriel, el Dani, el mío? Hay eh, 50, 60, no demasiadas, cuando todo el mundo quiere dedicarse a eso. Hay otros trabajos que son más agradecidos. Pues, por ejemplo, ser banquero privado es algo que en el salario incluso te diría que es más elevado y es mucho más sencillo y de llegar y mucho más sencillo de ejecutar. Mm.
al final tú eres banquero privado, tienes tu cartera de clientes de 10, 20, 30 millones, dependiendo del tipo de banquero que seas, ¿no? Y si sabes de mercado, sabes cuáles son los fondos buenos, lo cual no significa que sean los fondos más rentables de los últimos 3 años. Por ejemplo, de los mejores fondos que ha habido en los últimos 20, pues tenemos Lombia en Europa, que era antes, ¿cómo era eran los Grupama Venir, yo creo, ¿no? Bueno, Lombia viene de una gestora Growth que eran los mejores fondos a 20 años y ahora mismo llevan un drawdown del 30-40 aún. ¿Significa eso que ahora sean malos fondos? No. Significa que los estilos de inversión marcan muchísimo los resultados y le ha sucedido pues, a prácticamente todos los gestores conocidos que conocemos aquí en España, ¿no? Entonces, pues cuando eres banquero privado, seleccionas un gestor como Lombia que es muy bueno, seleccionas un gestor value que también, seleccionas un gestor en calidad que también y lo complementas con otros activos y demás y las cosas te van a ir razonablemente bien. En cambio, cuando eres gestor y tienes realmente un estilo muy definido, pues vas a tener temporadas donde lo vas a pasar mal. Y sin quitar la parte de que es muy difícil llegar, es muy difícil captar el patrimonio y demás. Ahora bien, si a pesar de esto ¿Quieres intentarlo? sigues interesado en entrar, a pesar de esto, No, yo me voy ya, yo cierro el podcast. sin duda el camino en España es hacer un máster donde haya profesores de la industria, donde destaques y llames la atención de esos profesores y esos profesores puedan tener interés en contratarte. Esa es una de las principales vías. O que sea una escuela cuyo departamento de orientación profesional tenga un grado de inserción muy elevado, pero lo que hay que saber es que una vez entras en este sector hay que empezar desde muy abajo. Y claro, hay mucha gente que viene, pues es ingeniero, viene de tener sus trabajos, viene de tener un buen salario y le apasiona esto y dice, quiero cambiarme al sector financiero, pero claro, el downgrade salarial es brutal porque tu experiencia no está ligada a mercados, ¿no? Y al final es como debe ser. Por lo que pasa por hacer el máster, conocer a las personas determinadas, tener suerte y saber relacionarse. Esa es una parte muy importante aquí. Una persona que sea tímida, que le cueste, por muy brillante que sea, va a tener altísimas dificultades porque el don de gentes Mm. es muy importante. Y antes de pasar al tema de la inversión, dos preguntas. Una sobre tu libro, la cartera permanente o algo así se llama, ¿no? Sí, Creo bueno, se recordar. llama que estuvimos comiendo con Sí, Paco y le puso y el le- nombre, hemos sí, de decirlo. Paco, buen amigo sí, y gran genio del marketing. El inversor conservador eso, se llama. correcto. Y sobre tu vocación de profesor. Uno, que cómo se dio el libro y, y esa vocación de profesor, si viene desde muy pequeño o fue que simplemente te gusta compartir conocimientos. La vocación de profesor no. Siempre me ha gustado explicar las cosas que me gustan, las que no me gustan no, pero las que me gustan siempre me ha gustado. Y no sé de cuándo viene, pero yo creo que es que a lo largo de mi vida, pues en el colegio, en la universidad, me ha motivado tan poco la formación, me he sentido tan perdido en plan, no me gusta nada de esto. Y la formación en España es tan teórica y poco práctica que una vez pues pasé todo el camino y los másters y demás, tenía muy claro cómo me gustaría que a mí me hubiesen enseñado lo que sé Mm. una vez has tenido ese camino, ¿no? Y me veía capacitado de enseñarlo de una forma práctica, que es como creo que se debe de enseñar siempre todo. Si no, pues acabas pagando o aburriéndote o lo que sea. Así que en un principio, pues simplemente pues, poner en práctica lo que yo sabía, intentar trasladarlo de la forma que yo había sido capaz de entenderlo. Mm. Porque muchas cosas las lees, no las entiendes. Llega un momento que las entiendes y dices, era mucho más fácil de lo que parecía, ¿no? Pues intentar explicarlo de esa forma. Y desde un inicio, cuando empecé a dar clases, pues siempre encajé con el alumno, siempre le gustó mi forma de explicar porque me entendían, porque era todo con ejemplos. Bien, es cierto que a día de hoy no tengo el mismo grado de pasión a la hora de dar clase porque
las horas son muy justas y me toca dar clase después de jornadas de 10, 11, 12 horas y dar clase durante 2, 3 horas es agotador y estoy un poco intentando reducir el número de horas que doy. Y en cuanto al libro, pues tampoco es que me considere una persona con vocación por escribir, pero sí muy organizada. Y todas las compañías que analizamos en el equipo, todas intento que todo quede por escrito y todo quede por escrito con una estructura determinada. O sea, no escribimos conforme vamos analizando, sino hay un guión para todas las compañías y seguimos ese guión para que no sea muy amigable leerlo, como si fuese un libro, que haya como un hilo argumental, ¿no? Y eso hila con el libro de la cartera permanente. Cuando estaba haciendo mi trabajo de investigación, porque realmente es lo que fue, un trabajo de investigación sobre la cartera permanente, me leí los libros de Harry Brown, me parecieron brutales, de lo mejor que había leído. Y dije, tengo que seguir investigando sobre esto y lo hice yo mismo. Empecé a hacer mis backtests, como tenía la parte quant heredada de muchos años antes, pues empecé a hacer mis backtests, empecé a juntar piezas. Esto tiene toda la lógica del mundo, no solo por los backtests, sino por todo lo que hay detrás, ¿no? Intentaba plasmar por escrito qué había detrás para yo mismo tener mi guión y una vez estuviese todo terminado e hilado, leerlo y decir, tiene sentido. Podemos montar un proyecto en base a esto, porque tampoco quería montar una estrategia en un fondo de inversión sin tener la convicción de que era lo apropiado. Una vez terminé con eso, tenía 200 páginas y dije, "Buah, tengo contenido para un libro". Básicamente ese fue el proceso. Y tenía contenido para un libro, un montón de artículos y partes escritas por muchas eh, inconexas, no juntas. Faltaba la estructura, que es lo más difícil de dar un libro. Y ahí, pues, un buen amigo que a día de hoy trabaja conmigo, está en el equipo, que es Ángel Ruiz, que es un tío brillante a la hora de escribir. Él sí que escribe mucho mejor que yo. Y dijo, bueno, yo me leo todo el contenido que has escrito, que esto es un caos, y le doy forma. Y bueno, pues básicamente escribí el contenido y la estructura. Que fue un poco. No tengo la paciencia para la estructura del libro. Y el tema de la editorial para publicar el libro y demás. Primero lo busqué, editoriales, bueno, todo. Investigué, que es lo que me gusta hacer siempre que intento hacer cualquier cosa, y llegué a la conclusión de que lo mejor era que hiciese autoedición, que lo editase yo mismo, a través de Amazon, que es sin duda la mejor opción a años luz que hay y también la más rentable, he de decir, para cualquier escritor, mucho más que una editorial. Y lo autoedité, lo publiqué con Amazon y fue, pues, lo que hablábamos antes. Mm. La realidad es que yo pensaba que iba a vender 100 libros, el bueno de Paco pensaba que iba a vender 30 y le dije, bueno, pero es que al menos tengo 100 amigos. Entonces, 100 yo creo que sí. Y la realidad fue que en pues, 6 meses llevaba vendidos 1000 y pico, o en 6 o en 3, no me acuerdo el periodo. Y me contactaron de Anaya, de la editorial más académica que es Pirámide, que Mm. si me interesaba publicarlo con ellos, que sí. Me hacía ilusión, porque el libro no lo escribí por ganar dinero, lo escribí porque me hacía ilusión publicarlo, porque creía que era un buen contenido para que la gente leyese. Sí. Y dije que sí, porque suponía, pues en vez de que solo se vendiese por Amazon, que se vendiese en las librerías. Y bueno, pues eso hace ilusión, ¿no? Y bueno, vendí los derechos a Anaya y al final pues llevamos, no sé, son 4000, 5000, por ahí andará. Pero desde el punto de vista económico es una decisión totalmente equivocada porque por cada para ganar con Anaya lo que ganaba con Amazon, tengo que vender 6 libros. O sea, un libro de Amazon Y el era como. ratio. Sí, el ratio no sale bien. Pero bueno, tampoco era la motivación, como dije al Ya. principio, y no es tanto por el dinero, sino por la sensación de, Dios mío, las editoriales es que se lo llevan todo. Supongo que sus motivos habrá, pero desde el punto de vista del autor Sí. es un poco agresivo. Pasamos a la parte de inversión. Y para aquellos que no te conozcan, pues que no creo que sean muchos, ¿cómo definirías tu estilo o tu filosofía de inversión? Eh, bueno, pues ha ido variando un poco, no demasiado. Mm.
con los años. Siempre me ha gustado invertir en calidad. Lo que pasa es que el término de invertir en calidad es ultra ambiguo, depende mucho de quién te esté hablando de calidad. Pues calidad, si tú te vas al MSCI World Quality, pues verás Nestlé, Procter and Gamble y estas historias, ¿no? Mm. Para mí eso no es calidad, eso son empresas defensivas y no digo que sean malas empresas, pero Mm. no es lo que considero calidad. Siempre he invertido en ese sentido. Sí que es cierto que, aunque no ha variado demasiado, y de hecho prueba de ello es que la primera vez que invertimos en equity, aunque llevábamos muchos años haciéndolo, pero digo a través del fondo, fue en 2021, muchas de las compañías, prácticamente el 60% de la cartera, sigue estando presente, pero sí que es cierto que hay algún perfil de compañía que ha ido saliendo, Mm. que he ido definiendo lo que me gusta, he ido saliendo. ¿Qué tipo de compañía? Pues compañías como em, Meta, que considero que son compañías, que no se me malinterprete. O sea, Mm. evidentemente Meta, Alphabet y demás son compañías extraordinarias, solo hay Mm. que ver sus márgenes, su retorno sobre el capital, es evidente. Sería absurdo decir que no. Pero cuando invierto me gusta tener la certeza de que el modelo de negocio dentro de 10 años, que es algo que se dice mucho dentro de los libros y los grandes inversores y demás, si el mercado cierra 10 años, tú estarías como con tu cartera. Yo personalmente, con ese perfil de compañías, llegué a la conclusión de que no estaría. ¿Por qué? Pues porque las redes sociales dentro de 10 años no van a ser, tengo la certeza, no estoy haciendo una suposición, no van a ser lo que son hoy en día. Ahora bien, ¿está lo suficientemente bien posicionado Meta por regulación, para llevarse la tostada en cuál sea el siguiente paso a las redes sociales? Posiblemente sí, posiblemente. Pero no hay el mismo grado de certidumbre de lo que se denomina el valor terminal de una empresa, que sin duda es lo más importante, es donde reside la mayor parte de la valoración y mucha gente ignora esto, pero es realmente lo más importante dónde va a estar la empresa en el muy largo plazo. Y el muy largo plazo no es dentro de un año o dentro de dos. No hay el mismo grado de certidumbre cuando hablamos de Meta que cuando hablamos de TFF, que es líder a nivel mundial en barricas de vino, bourbon y whisky. No hay el mismo grado de certidumbre cuando hablamos de Vidrala, que es el top 3 en Europa del sector del vidrio. Evidentemente, estas empresas pueden cambiar su posición competitiva, pueden variar los márgenes, puede llegar más oferta al mercado que dañe su posición de sus márgenes, bueno, lo que todos sabemos. Pero lo que sí sabemos es que dentro de 10 años se va a seguir vendiendo vídeo. Entonces tendrán que ajustarse las dinámicas de oferta y demanda, la capacidad productiva que se ha invertido se tendrá que ajustar en periodos de mayor inversión, en periodos de menor, cómo funciona lo que se denominan los ciclos de capital, pero todos sabemos que va a estar ahí. Y es hacia donde he migrado, hacia empresas que no tengo ni la más absoluta duda de que dentro de 10 años lo van a seguir haciendo bien, que sus ventajas competitivas son tremendamente sólidas y no están sufriendo. Y cuando caen, porque esta es la parte complicada de la renta variable, para que todo lo que cotiza a múltiplos exigentes parece que sube en línea recta, cuando cae es cuando se prueba la convicción en una compañía. Y el estilo de compañías que nosotros tenemos en cartera, cuando cae, realmente me alegro. Y mucha gente dice: "Oh, tienes que alegrarte cuando una acción cae y comprar más", pero estoy seguro de que más de la mitad de la gente no se alegra, por mucho que diga que sí. Mm. Y en mi caso, yo sí me alegro. Y es precisamente porque invierto en este tipo de compañías más aburridas, más industriales, Mm. más de antigua economía, pero en determinados negocios que no van a cambiar, no son disrupcionables. Y eso es un poco la clave de todo esto. Y eso es lo que tú definirías como calidad. Para mí sí. Para mí calidad tiene que ver con la visibilidad del valor terminal y eso conlleva que no vayas a perder dinero en tu inversión. Eso es el punto número uno y más importante. El número 2 sería los retornos sobre el capital empleado y el número 3, combinado con los retornos sobre el capital empleado, la tasa de reinversión.
Porque mucha gente se centra en, no, es que esta compañía tiene un roce del 50%, ya. Pero si reinvierte en crecer cero, ese roce es simplemente un adorno, ¿no? Mm. Es como una pegatina que no te sirve para absolutamente nada. Eso por un lado, y por otro lado, también hay que saber entender que no existen ratios mágicos. Hay que siempre que contextualizar. Hay determinadas compañías donde el roce no sirve para nada, porque el roce mide el capital empleado en fábricas, en relación con el working capital y demás. Pero, ¿y esas compañías que son consultoras, como puede ser un Técnicas Reunidas, que no tiene fábrica y todo es personal? ¿Cuál es el roce de Técnicas Reunidas? Un 40 o un Sí. 50%. Pero es un roce real. ¿Es un roce como el de Alphabet? No, no es un roce como el de Alphabet. Porque Alphabet, bueno, compañía de software y es muy ligera en activos precisamente porque estamos hablando de tecnología. Entonces, hay que saber muy bien cuándo el roce es útil y cuándo no, porque hay en determinadas ocasiones que no sirve para absolutamente nada y en otras que sí que sirve para mucho. Y eso es lo que intento conjugar. ¿Eso significa que todas las empresas que tenemos en cartera tengan roces del 40%? No, porque las empresas, como lo que estaba comentando, los ejemplos que estaba dando, no suelen tener roces como los de Alphabet. Tampoco tiene un lado bueno y un lado malo. No tiene roces del 40%, del 30%. Para nosotros roces del 15-20% ya es dentro de este universo de compañías mucho más aburridas y más industriales y por lo tanto más intensas en activos fijos, ya es un roce tremendamente interesante si tenemos en cuenta que su coste de capital rondará el 8%. La diferencia ya es importante. ¿Y tienes alguna cosa en específico que cuando veas en una empresa dices, no, aquí no meto ni el dedo Sí. gordo del pie? ¿Alguna red flag de esas? Bueno, muchas. Como dicen amigos míos del sector, Dani Tello siempre me decía en plan, tú es que eres un talibán y tiene toda la razón. Tengo muchas cosas que me hacen no invertir. Pues, por ejemplo, si una empresa es de healthcare, ya es prácticamente imposible que invierta. Si es de semiconductores, ya es prácticamente imposible que invierta. Si es tecnológica, es difícil, por lo que comentaba al principio salvo que tenga mucha visibilidad. Tenemos compañías tecnológicas como por ejemplo Frequentis, pero otro tipo de tecnología donde sí que hay una visibilidad mucho más alta. Eso sería uno, otra, una empresa donde el management, esto es un cañón de empresa, está súper barato y no tiene ni una sola acción, no es red flag, pero es yellow flag. Para mí es súper importante la alineación de intereses. Y no tiene que ser una compañía familiar, pero tiene que ser, pues, por ejemplo, que el número de acciones que tiene varios de los miembros del management represente al menos 30-40 veces su salario anual. Como mínimo eso. Es muy difícil y yo creo que no hay ejemplos en la cartera que tenemos que no haya alineación de interés, porque eso determina para mí las decisiones. No es lo mismo cuando tú te estás jugando tu propio dinero y estás tomando decisiones a años vista. Mm. Está tu dinero ahí y te va en el sueldo. Que cuando simplemente te dicen, bueno, pues te contratamos como CEO y te vamos a pagar 2 millones al año porque tú tomes buenas decisiones. Sabemos cómo es el mercado de cortoplacista. Y lo que más importa en la reacción de las acciones es lo que sucede en el trimestre, cuando no es lo determinante. Y eso lleva pues situaciones como por ejemplo la que vivimos en una de las compañías que tenemos en cartera, aunque ahora con un peso menor, que es Intertek. Intertek es una compañía de calidad de Reino Unido que se dedica es una TIC, se dedica a certificaciones de todo tipo, a validar que las cosas funcionan como deberían de funcionar, pero no hay skin in the game. ¿Y eso qué ha provocado? Que en los últimos 10 años Intertek no se haya preocupado por invertir en aspectos que la competencia sí estaba invirtiendo, generando unos márgenes de flujo de caja libre superiores a los de los peers, es decir, primando el corto plazo. ¿Y ahora en qué situación se encuentra? No ha hecho todo ese CAPEX y los peers sí, y el crecimiento orgánico de Intertek es el peor de todos los peers. Si la compañía hubiese sido familiar o hubiese alineación de intereses, estoy convencido de que eso no sucede. Y estos problemas son extrapolables a muchísimas situaciones. Por eso, eso para mí es
una yellow flag. Y por último, pues si tengo la sensación de que el management me está intentando vender la empresa, Mm. o pintarla tremendamente bonita o decir información que no deberían de estarme diciendo para convencerme, eso para mí es red flag. Y de hecho tengo 2 ejemplos concretos en los que tras salir de 2 reuniones, vendí. Nada más salir de la reunión. ¿Y cómo detectas eso? Que te están intentando vender la moto. Se nota un montón. Sí. Sí, se nota un montón, pues porque al final la directiva ves que te persigue, que te está intentando darte un mensaje de tranquilidad, diciendo cosas que no deberían decirte, porque la directiva no te debería de decir nada que no sepa cualquier accionista, porque no esté el contenido en las conference call o en los annual o en los financials, ¿no? Mm. Nada de eso debería de decirse, porque no es legal. Entonces ya cuando ves que está demasiado interesado en eso, para mí es bastante preocupante. Además, no me siento cómodo con esas situaciones. Y bueno, es que es la forma de, al igual que en una partida de póker, pues cómo se comporta alguien, esto es un poco parecido y te puedes equivocar, evidentemente, porque al final no dejan de ser sensaciones, pero puede ser determinante. Y el concepto de la cartera permanente, para aquellos que no lo conozcan, eh, ¿puedes explicarnos un poco pesos Mm, y de dónde surge y demás? sí, cartera permanente surge en los años 70 de Harry Brown, que es el único escritor que conozco o que he leído que fue capaz de adivinar 2 recesiones antes de que sucediesen y decir exactamente lo que iba a suceder en la Mm. recesión. Él escribió unos libros que se publicaron antes de que se diese pues, la inflación de los 70 y luego otra crisis que hubo en los 80 y dijo exactamente dónde había que invertir y lo que iba a caer por escrito. Eso me impactó muchísimo. Fue un especulador en materias primas brutal, hizo muchísimo dinero y cuando ya tenía mucho dinero hecho dijo, me he cansado de especular, voy a buscar un concepto que sea más conservador y que a largo plazo lo haga bien sin tener que exponerme a estos vaivenes, ¿no? Y en el año 81, 82, por allí fue, creo, junto a Terry Coxon, que es un gestor americano, montó el concepto de cartera permanente en un libro bastante extenso en el que hablaban de el concepto que es un 25% en oro, 25% bonos de largo plazo, 25% letras del tesoro y 25% renta variable. Y te explicaban el motivo de esa asignación, el motivo tanto cuantitativo, de buenos resultados, como macroeconómico, que es la parte que a mí más me interesa. Y en el año 83 se crea el fondo americano de cartera permanente que se llama The Permanent Portfolio Fund, que sigue existiendo hoy, lo cual dice mucho. ¿Cuántos fondos siguen existiendo después de 40 años? Muy pocos. Este sigue existiendo, gestiona unos, no sé, 4.000, 5.000 millones más o menos, con retornos en base a riesgo sobresaliente y unos resultados muy buenos en base a la volatilidad asumida y demás. Tenemos que entender que esto es algo que tiene un 25% en renta variable, no es invertir en renta variable. Y de ahí viene. Hice mi trabajo de investigación en base a todos los libros que leí de Harry Brown, me apasionó, de lo mejor que he leído, a pesar de que es un concepto más conservador que puede parecer más aburrido, pues a mí me pareció apasionante porque es pura macroeconomía, el concepto de los 4 activos. ¿Y cuál es el objetivo de la cartera permanente? Bueno, el objetivo es que en plazos más cortos que los de la renta variable, porque en renta variable siempre se dice que hay que invertir a largo plazo. Largo plazo sería un plazo mínimo de 5 y de forma aconsejable de 10. La cartera permanente sería más bien en plazos de 3, forma recomendable de 5, obtener buenos retornos en base a riesgo. Históricamente, si cogemos la década de los 70, de los 80, de los 90, hasta hoy, todas esas décadas por separado, cogemos intervalos de 10 años, siempre ha dado inflación más 4 de media y eso es un poco lo que busca. No el mismo retorno que la renta variable, pero claro, en una crisis como la del COVID, que la renta variable cayó un 30% de máximo a mínimo, la cartera permanente cayó, no sé, un 7, un 8. Y en una crisis como la de 2008, que la renta variable cayó de máximo a mínimo un 55, pues la cartera permanente cayó un 12. Entonces,
no son equiparables, son conceptos diferentes y buscan, pues con un camino más tranquilo en el largo plazo, arrojar retornos satisfactorios. Y en cuanto a errores tuyos que hayas cometido, nosotros siempre solemos hacer la misma pregunta porque nos gusta aprender de los errores de otros. Errores. Sí, ¿cuáles son los errores más importantes que has cometido invirtiendo? Invirtiendo. Bueno, errores cometo todos los años y me gusta mucho ser consciente de ellos y hacer autocrítica para aprender, porque es la base, ¿no? de cualquier gestor. Es imposible hacerlo bien siempre. Como error concreto de inversión, que entiendo que es lo que me estás Sí, preguntando. o de una forma más general, algo que... Lo que tú consideres también. Sí. O puedes poner uno y Mm. uno. Errores concretos, porque tampoco considero, siempre he sido bastante prudente, Sí. bastante responsable, entonces no puedo decir que haya cometido grandes errores porque no ha sido así. Tampoco he arriesgado nunca, igual que otra gente sí, yo no, siempre he sido una persona muy prudente. Entonces no puedo decir, pues hice esto y no, porque no sucedió. Pero sí que he tenido errores en inversiones concretas. Por ejemplo, como suelo invertir de forma conservadora, tampoco tengo muchos muertos en las Claro. espaldas y eso que he publicado, yo os diría que tengo publicados en abiertos en internet, en abierto en internet, como 30 análisis. Y no han ido mal, prácticamente ninguno, a excepción de Rayman Health. Lo cual no quiere decir que haya sido un error. O sea, evidentemente ha sido un error por las pérdidas que supone y porque además no es que el mercado lo haya entendido mal, de hecho lo ha entendido bien. La caída es 100% justificada. Digo que no es error porque no he vendido, porque considero que las ventajas competitivas de Rayman no se han deteriorado, a día de hoy siguen existiendo. El error viene porque invertir en una compañía, Ryman Healthcare se dedica al negocio de las residencias de ancianos, pero el negocio de las residencias de ancianos, tal como Ryman lo plantea, Mm. que no tiene absolutamente nada que ver como se plantea en Europa, y para el que quiera entender cómo es el modelo de negocio, les recomiendo, pues Google pone tesis Ryman Healthcare y lo ve, porque si no estaríamos aquí 20 minutos explicándolo. Tal como está planteado en Nueva Zelanda, es un negocio que depende más del valor del inmobiliario Mm. que del propio negocio de la residencia. Depende mucho del valor del inmobiliario. Y también las decisiones que se tomaron en Ryman en cuanto a capital allocation han sido totalmente desacertadas y es algo que podía haber visto. Y me explico, pues repartir un dividendo con un payout del 40%, creo que era, mientras que estás teniendo un CAPEX de crecimiento que es prácticamente superior a tu flujo de caja operativo, no parece la decisión más sensata, ¿no? Porque el pipeline de nuevas villas de Rayman es gigantesco, porque la macro tendencia de envejecimiento de la población está ahí, eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces apostó mucho por ese crecimiento futuro, pero mientras hacía uso de ese CAPEX de crecimiento en cantidades ingentes, seguía repartiendo su dividendo, lo cual es un error de capital allocation criminal. Así que, por un lado, no haber penalizado esas decisiones de capital que a día de hoy mi aprendizaje le doy mucha más importancia. Y número dos, no haberme dado cuenta que siendo una tesis de real estate, y siempre he dicho, antes de que lo considerase una equivocación, siempre he dicho, Rayman es más bien una tesis de inmobiliario que una... Siempre lo dije, pero no le di el valor que realmente tenía, porque estábamos en un momento del ciclo económico tardío en Nueva Zelanda y a pesar de ello, pues tenía una posición en real estate neozelandés cuando sabemos que el real estate en las crisis sufre mucho, ¿no? Y eso es un poco lo que ha sucedido. La situación macro más malas decisiones de capital allocation les han llevado a, creo que llevábamos una pérdida del 50% en Mm. esa posición. No, bien increíble porque te íbamos a preguntar sobre ella en el apartado de empresas, así que Así que no, perfecto. de loco. Sí, sí, sí. Em, Y nada, a nivel de modelo de negocio, ¿qué es un buen modelo de negocio para ti? ¿Y cuál crees que es el mejor modelo de negocios que existe? Buena pregunta y complicada. Bueno, un buen modelo de negocio es aquel que... un buen negocio para mí es aquel que tiene
elevados retornos sobre el capital con una elevada certidumbre. Porque ¿cuál es el problema aquí? Siempre que hay una empresa que está teniendo elevados retornos sobre el capital, pero no tiene ventajas competitivas sólidas, pues los competidores van a ir en masa, ¿no? Y cuando pase cierto tiempo, esos márgenes que parecían una maravilla se van a comprimir. ¿Y cuál es el problema? Tú estás invirtiendo en el momento dulce de la compañía a una valoración extrema y cuando los márgenes se compriman vas a tener una caída gigantesca. Ese es el riesgo de lo que parece un buen modelo de negocio y no lo es. Para mí un buen modelo de negocio es aquello que consiga personalmente entender al 100%, como si trabajase dentro de la empresa, y que sea capaz, con un elevado grado de certidumbre, identificar las ventajas competitivas y barreras de entrada y determinar que eso va a seguir existiendo dentro de 3 años. Porque de nada sirve identificarlas hoy, eso es muy sencillo. Cualquier empresa que tenga márgenes o retornos por encima de sus competidores, ya sabes que tiene ventajas competitivas. La cuestión es si dentro de 3 años va a seguir teniéndolas. Para mí eso es lo que considero un buen modelo de negocio. Y no es fácil, evidentemente. ¿Y el mejor modelo de negocio del mundo? Pues es aquel que tiene elevados retornos del capital en un oligopolio y no es disrupcionable. ¿Existe? Sí, existe. Por ejemplo, las agencias de rating crediticio, un negocio, es un negocio de la hostia, ¿no? Altos retornos del capital y es un oligopolio, pues precisamente lo que estoy diciendo. También determinados nichos, pues las empresas de servicio de basuras que operan también con altas ventajas competitivas, la industria del ferrocarril en Estados Unidos, Canadian National Railway, todos esos cumplen el criterio. La cuestión aquí es que la mayoría de la gente lo sabe y es importante el múltiplo que pagas. Claro, en determinados contextos de mercado el múltiplo que pagas da igual, ¿no? Y parece que ahora mismo vivimos en ese entorno de mercado y lo veo en nuestra cartera. Las empresas que están más caras, porque es más fácil de identificar que son empresas de calidad, son las que más suben. Y las empresas que están más baratas, pero tienen la misma calidad que esas, pero no es tan evidente sus ventajas competitivas, son las que se quedan más renqueantes. Y eso lo vivimos también en 2020, creo que se está repitiendo. Y es un poco lo complicado. ¿Y qué opinas de, por ejemplo, el modelo de negocio de la intermediación? El otro día lo estábamos hablando que o sea, a mí personalmente, y creo que a ustedes también, es un tipo de modelo de negocio que me parece de lo mejor del mundo, porque suelen ser bastante asset light, además pues pones muy poco en riesgo a nivel de capital y por lo general tienes unos retornos sobre el capital bastante elevados. Entonces, quería preguntarte si tienes alguna compañía que se dedique un poco a la intermediación en cartera. Pero intermediación ¿de qué tipo? Es Un que ejemplo yo lo veo concreto. como intermediación a nivel general, por ejemplo, banca de inversión. O sea, no me refiero a que tengas un banco de inversión en cartera, sino, Mm. o por ejemplo, intermediación en logística. Es decir, tú simplemente conectas al vendedor con el comprador. Este tipo de modelos de negocios no suelen ser como los que más ventajas competitivas tienen, ni los más poco disrupteables o como se diga exactamente, Ujú. pero como que son modelos de negocio bastante eficientes y con retornos bastante altos. No sé si a lo mejor conoces alguna compañía de ese estilo. Ahora mismo no me viene a la mente, quizás dentro del sector asegurador, aunque no la conozco en profundidad, sería Brown Brown. Y luego, bueno, pues tampoco es intermediación al uso, porque realmente tienen gestores detrás, sí que tiene parte de intermediación, pues los modelos de negocio del estilo de KKR, que subí una tesis hace, y es la compañía más complicada que analicé en mi vida. eh, Subí una tesis en 2021, cuando estaba en el entorno de los 50 y pico dólares, que ahora está en 100. eh, es una de las cosas de, sí, qué gran análisis, pero yo no la tengo ya en cartera. O sea, que gran análisis, pero no sirve del todo. Y es lo que dices tú, pero también tienen a sus propios gestores. Pues al final colocan, intermedian para los clientes eh, fondos de sectores alternativos como puede ser exponerte a real estate no cotizado, que es muy diferente a exponerte a rate, exponerte a real estate en infraestructuras, exponerte a private equity, tienen su red de distribución
a través de pues, un montón de bancos, de terceros o la propia red interna que tienen. Y hay más ventajas competitivas de las que parece, porque cuando es tu patrimonio el que está en juego, vas a irte con un KKR, con un Blackstone, un Apollo, y salvo que seas alguien que se dedica a esto, un friki que profundiza mucho, no te vas a ir con boutiques más pequeñas, ¿no? Entonces, para los negocios de intermediación, que sí que pueden ser muy interesantes, es muy importante que exista esa ventaja de reputación, que sea necesario que para que tú coloques ese producto, necesites de la construcción durante años de esa reputación. Y antes estabas hablando del tema de los múltiplos elevados y demás. Y esta pregunta se la hicimos a Javier Acción y nos gustaría hacértela a ti también. Y es si consideras que en las Big Tech hay una burbuja o están demasiado Mm, sobrevaloradas. no, en las Big Tech que yo conozco bien, claro, me puedes preguntar sobre Nvidia y Claro. yo soy una persona prudente, no conozco Nvidia, entonces no te voy a decir, porque sé que el múltiplo muchas veces no refleja la realidad. En su día también, en 2021 creo que fue, o 2020, Mm. subí un análisis de Amazon que se ha cumplido muy bien y cuando subí el análisis pues estaba a PER 90, ¿no? Yo es que era una locura ese año, Amazon, me Sí, acuerdo. sí. Sí, bueno, pero al final que el PER muchas veces no cuenta la realidad del negocio y por eso no me mojo con Nvidia porque no conozco el negocio. Igual está barata y yo no lo sé. Pero las que sí conozco, que son Alphabet, Meta, Microsoft, Apple y demás, ¿están en una burbuja? No. Podemos decir que Apple está cara, sí, es una evidencia y es mi marca favorita, está cara, pero burbuja, no. Es una marca brutal y Apple es capaz de sacarte un producto de la nada y si da con la tecla con ese producto, pues tiene un nuevo segmento que te genera miles de millones al año y solo tenemos que ver pues los AirPods o en su- veremos en lo que queda dentro de unos años lo de las gafas o el Apple El Apple Watch, Watch, o sí. sea, hablamos de múltiples ejemplos, ¿no? Está cara, pero siempre tienes esa opcionalidad. En el caso de Microsoft está cara, claro, pero es una de las compañías de más calidad y mayores ventajas competitivas del mundo. En el caso de Meta, pues, también. No considero que sea una burbuja. Ahora bien, me siento cómodo pagando múltiplos que podríamos decir exigentes, salvo en el caso de Alphabet, que ahí ya es más determinar si la ventaja Mm. competitiva se puede deteriorar con la inteligencia. Ahí ya es un tema más abstracto que de valoración, porque si me dices Google está cara, te diría que no, pero hay mucho que averiguar al respecto de ello, no Mm. solo decidir si está cara o no. Pero la respuesta es no, no son una burbuja. Sí, están caras. No me siento cómodo invirtiendo esos múltiplos, sobre todo por lo que os decía, porque yo no sé dónde van a estar la mayoría de esas compañías dentro de 10 años. ¿Con cuál me siento más cómodo? Pues posiblemente estuviesen a buen precio. Con Apple, por el poder de marca, al final eso es difícil que cambie porque ya es un hábito, ya Mm. está muy presente en la forma de pensar de la gente, es el ecosistema, son muchísimas cosas que generan ventajas competitivas sólidas y funcionando en conjunto muchísimo más. Y por otro lado, elegiría Amazon porque es el modelo de negocio menos disrupcionable. Al final, la tecnología va a cambiar la forma en la que funciona la capacidad logística de Amazon. No creo, la robótica puede hacer que sea, pero es que ellos son los que están por delante de los demás a años luz, ¿no? Entonces, esas dos son las que me sentiría más cómodo si tuviese que invertir, porque son las que tienen modelos de negocio menos cambiantes, pero a estas valoraciones yo personalmente no. ¿Amazon llegaste a tenerla alguna vez en cartera? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo leí la tesis tuya en Seeking Alpha, creo que era, y era brutal, la verdad. Eh, Muchas horas ahí. Al final Joder. también es lo malo de esas compañías. Pues ahora, ¿por qué no estamos en compañías como Amazon? Pues porque Amazon cotiza a un precio mucho más exigente y nosotros tenemos compañías a 11, 12 veces Mm. beneficios que tienen unas ventajas competitivas que son brutales. Lo que pasa es que los flujos no están yendo hacia allí. ¿Eso quiere decir que no me guste Amazon? No. Pero bien es cierto que cuando reporta una compañía con un modelo de negocio más pequeño, Sí. ¿no? Que no tiene 200.000 segmentos, es más fácil de seguir. Yo cuando reportaba a Amazon, KKR,
eh, daba ganas de Sí, sí, sí. retirarse, es un dolor de cabeza Sí. gigantesco. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay compañías que seguirlas de forma apropiada y no solo ver, crecen ventas un 20, no, no es eso. Seguirlas de la forma apropiada consume un determinado nivel de horas, que es algo que hay que también poner en la ecuación. Es que yo cuando analicé Amazon, solo entender la cultura de por qué hacían lo que hacían, te puedes pegar leyendo cartas de Jeff Bezos y demás, Sí, sí, la de Dios. es horrible. Y entendiendo cómo todos las líneas de negocio tenían sentido entre sí. Era una cosa que no se le recomienda a nadie, la verdad. Un buen curro que te pegaste No, no, sí. analizándolo. Y te queríamos preguntar también, antes de las empresas, sobre dónde estás encontrando o dónde estás viendo oportunidades en 2024. Europa industrial. Tu cartera. Sí, claro, es que si no, no la tendría. Claro. Claro. Es la realidad. A ver, tenemos, pues las compañías que no son Europa Industrial van muy bien. ¿Qué compañías son? Just Scientific están máximos históricos, Constellation Software están máximos históricos, eh, Italian Sea Group sí que es industrial, pero bueno, es más bien lujo. Están máximos históricos, ¿qué más? KKR cuando la vendimos. Todas las que no son Europa Industrial han ido bastante bien. Just, bueno, es maquinaria sí, pero muy de nicho y como un modelo de negocio bastante diferente al habitual. Todo lo que es Europa Industrial no ha recuperado nada y está totalmente fuera de favor de mercado. Y bueno, pues tiene sentido porque el sector industrial ahora mismo, PMIs manufactureros, Mm. están en recesión y tiene todo el sentido, sobre todo cuando conoces bien esas compañías y hablas con la directiva y te dicen qué está sucediendo, pues por ejemplo analizas Corticeira, que es un oligopolio, prácticamente no tiene competencia, hablas con ellos y te dicen que básicamente lo que está sucediendo en el sector es que las Diageo, porque corcho también se utiliza para licores, Mm. para los licores de más, más elevados, ¿no? Más ticket de precio. Pues los Diageo, Pernod Ricard de turno y demás, como no tienen visibilidad sobre cómo va la economía y el consumo se está ralentizando, ¿no? En vez de hacer nuevos pedidos, están vaciando sus inventarios. Entonces, pues que vacíen sus inventarios hace que a Corticeira no le pidan corcho, que a Vidrala no le pidan vidrio. Lo mismo lo puedes extrapolar pues a la mayor parte del sector industrial. Como está optando por reducir inventarios antes que hacer nuevos pedidos por el riesgo que consume eh, sobre aprovisionar inventarios en un momento en el que la demanda se está resistiendo, lo que primero sufre es la primera parte de la cadena, ¿no? Aquí está el que vende al final y aquí está el que lo produce. Pues esto es la parte que más está sufriendo, que es donde nosotros estamos. Estamos en el primer productor a nivel mundial de cacao, que es Barrica Levó, y esto es, bueno, el precio del cacao multiplicado por 2,5 veces en poco más de 12 meses y eso no impacta tanto en márgenes porque Barrica Levó es una compañía de mucho más calidad de lo que la gente cree, pero sí que impacta en la demanda del consumidor, por lo que hablábamos antes. Ahora, si un KitKat en vez de valerte 2 te vale 4, pues ya mucha gente no lo compra. Y bueno, eso lo vemos en la mayor parte de sectores. También el sector público está muy endeudado y compañías como Green Landscaping, que sus clientes, el 75% son públicos, están ajustando Mm. presupuestos, sobre todo en un momento en el que la macro no acompaña, ¿no? Y están posponiendo proyectos paisajismo, de zonas verdes, que aunque es resiliente, pues en un momento que hay que apretar el cinturón, sufre un poco más. Pasamos ya a las empresas y yo te quería preguntar sobre Vidrala, sobre todo porque nosotros nunca hemos tocado en el podcast una empresa industrial y me gustaría que hablases un poco de ella y cómo haces para analizar un modelo de negocio de perfil industrial. Bueno, los modelos de negocio de perfil industrial son los más sencillos de analizar porque al final pues es puro sentido común. Llevamos toda la vida con ese tipo de empresas y la cuestión es si ese sector va a cambiar, ¿no? En el caso de Vidrala, como el producto es el vidrio es un material ESG, pues difícilmente va a cambiar. Es más, tiene viento de cola.
se incentiva a que se utilice. Ahora bien, en una empresa como Vidral hay que entender cómo funciona el sector del vidrio europeo, que funciona de una forma mucho más diferente al americano. El sector de vidrio americano es una porquería y muchísima más competencia. El sector del vidrio europeo es lo que en el libro de Retornos del Capital hablan como el escenario ideal. ¿Qué es el escenario ideal? Cuando tienes un oligopolio, muy pocas empresas, que dominan un sector, en el caso de Vidrala, se reparten la tostada entre 3 4 players, y esos 3 4 se ponen de acuerdo en cuanto a la política de precios, eh, evidentemente a escondidas, porque no es legal acordar los precios, ¿no? Pero es la realidad. Cuando tenemos entornos inflacionarios como los que hemos vivido, pues Vidrala en el año 2022 subía precios del vidrio un 25%, Vidrala también, y pues, no juegan sucio, porque al final es un sector que está consolidado, que lo dominan y que no tiene sentido ponerse unos en contra de otros. Eso por un lado, esa es la situación ideal. Y lo otro que tienes que vigilar es la oferta. La oferta es siempre la clave en el sector industrial. ¿Cómo puedes vigilar la oferta? Pues lo que no puedes saber por dónde va a ir es la demanda, pero lo que sí que puedes saber siempre por dónde va a ir es la oferta. Es siempre lo que debes fijarte y no es más que en el flujo de caja ver por dónde está yendo el CAPEX, si se está invirtiendo en incrementar la capacidad productiva. Si tú ves que todos los players del sector están intentando incrementar la capacidad productiva y la demanda y la oferta están muy parejas, muy tight, pues posiblemente haya más oferta que demanda y eso acabe afectando a los precios del sector. Hay que tener cuidado de que en el sector industrial haya sobrecapacidad. Eso es lo más importante cuando analizas una empresa industrial. Luego, por otro lado, pues lo que tienes que analizar es sector industrial. No tiene por qué ser cíclico. De hecho, el negocio del vidrio no es demasiado cíclico y solo hay que ver cómo se comportó el sector en recesiones, pero evidentemente como todo tiene cierto grado de ciclicidad. Entonces, como las empresas industriales suelen ser empresas con alto apalancamiento operativo, que tienen elevados costes fijos por las fábricas, es importante el elevado grado de flexibilidad, adaptación a una nueva producción que... Y ese es el motivo por el que nosotros, en primera instancia, cuando entramos en el sector, lo hicimos de la mano de Veralia, porque era la que estaba más barata con diferencia. Un sector como el que estoy comentando y compramos Veralia, yo creo que era per 9 o 8, o sea, era una locura. Cuando mucho más barata que Vidrala, porque Vidrala siempre se consideró el play de más calidad, pero las narrativas como cambian tan rápido, Veralia recuperó muchísimo y cerró el gap con Vidrala, prácticamente cotizaban a la misma valoración. Cuando Vidrala es un play de mucha más calidad. ¿Por qué? Pues porque Vidrala es una empresa más reciente, y los hornos de Veralia son mucho más antiguos, son mucho más grandes y no tienen la capacidad de estandarización que tiene Vidrala y de capacidad de adaptarse a un nuevo nivel de producción que tiene Vidrala, que sus hornos son más modernos. Entonces, ante un momento como el actual, que el sector cotiza muy barato porque se tiene el temor de que ante la llegada de nueva oferta y una caída de la demanda, pues eso termina afectando al beneficio neto y lo que parece barato se convierta caro, ¿no? Es lo que sucede algunas veces. Pues para mí, que eso es un temor que puede darse, la que tiene más capacidad de adaptarse a ese entorno es Vidrala. Entonces, cuando se cerró el gap, nos cambiamos de Veralia a Vidrala porque nos gusta el sector, nos parece que está barato, queremos estar ahí y creemos que el ajuste de precios que espera el mercado en el vidrio no va a ser tanto, lo va a haber, pero no va a llegar a los niveles que espera el mercado. Bueno, esto ya es la tesis de hace tiempo cuando invertimos, que es una tesis que ha envejecido bien porque ha rebotado bastante. Vidrala creo que llegó a estar a 50 y pico, 60. Y por los precios del gas que afectan sobre la electricidad. Y ahí mi tesis era solamente los precios del gas son cíclicos y volveremos a niveles de coste de electricidad normales. Cuando esto suceda, esto vale el doble. No había más tesis que esa. No había mucho más que analizar. A día de hoy la tesis ya no es esa. A día de hoy Vidrala ya cotiza a 94 y ya no es lo mismo. Ya hay que hilar mucho más fino.
Y eso es lo que os puedo decir del sector industrial. La clave es la oferta. No, muy apasionante realmente. O sea, es un sector que ha estado ahí siempre y yo evidentemente por mi corta vida como inversor no he tocado todavía, pero que seguramente en un futuro tocaré porque sobre todo Vidrala me parece una empresa tremenda. A ti te llamó la atención el equipo directivo, creo que era, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención bueno, me llamó la atención en general la calidad de la empresa y Pero que conjunto con el equipo. tenían muchas acciones en propiedad o que No, era... no Sí, Sí, recuerdo ¿no? el porcentaje, pero sí, claro, sí, 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 sí. no, es una Sí, Sí, yo me acuerdo que compañía, cuando es un que, audio... sí, sí, es que o sea, para mí es necesario, ¿sabes? Sí. Como es tienes una que... compañía familiar. Sí, sí. Y viene muy al caso eso de que sea una compañía familiar, porque justo esta semana ha ocurrido algo en el sector, que es que Vidrala ha vendido todo su negocio en Italia a Veralia, ¿no? ¿Y por qué es tan interesante que sea una compañía familiar? Porque esta decisión, si Vidrala no fuese una compañía familiar, no se habría tomado. Y me explico. Veralia tenía en Italia una cuota de mercado creo que del 22%, por ahí andará. Al final son muchos datos de memoria, me puedo equivocar, que no venga algún hater diciendo es un 26. Va por ahí. Hay algunos de esos. Lo baneamos de aquí. Es un 20,5. Creo que es un 22, si no me equivoco. Y en el caso de Vidrala es un 2 o un 3. Entonces, cuando tu cuota de mercado en un área geográfica es esa, pues tienes que decir o invertir más para crecer o retirarte. No tiene ningún sentido permanecer en esa posición. Es una posición vulnerable a la hora de establecer relaciones, ¿no? Y teniendo en cuenta que era un mercado complicado, que ya estaba dominado por otros players y que em, Vidrala entró en, fue en Brasil, si no me equivoco, hace no demasiado, en los últimos 6 meses, comprando al tercer player, entró con fuerza y tiene una posición competitiva mucho más fuerte allí que la que tenía en Italia. Una compañía familiar hace eso, voy a primar los mercados donde soy fuerte y aquí, que no tengo nada que ganar, voy a intentar salirme porque necesito centrar mis recursos y mis esfuerzos en donde sí soy fuerte, ¿no? Y de elegir concentrarme en donde soy el tercero y los crecimientos en LATAM son mucho más elevados que en Italia, pues la decisión adecuada. Si no fuese un management familiar, estoy totalmente seguro de que la apuesta pasaría por intentar potenciar todos los mercados. Todos los mercados. Incluso ampliar en nuevos. Pero una compañía familiar, como tiene tanto patrimonio invertido, las decisiones que toma son mucho más mm, pacientes, con mucha más cabeza. Por eso siempre que pues, yo veo, han entrado en Brasil, bueno, no sé si es buena decisión, si no, y yo digo, con el patrimonio que tienen y el conocimiento de mercado que tiene el equipo directivo de Vidrala, ellos saben mucho mejor que nosotros si es buena decisión. Si han entrado es porque es buena decisión. Ya veremos cómo sean las cosas, no siempre tienen que salir bien, pero bajo su opinión, que es mucho más fundamentada que la nuestra, es una buena decisión y confiamos en ello precisamente por la alineación de interés. Pero incluso no. No, dilo tú. Nada, que me sorprende mucho también el tema de que lo pienses con ese, o sea, con ese pensamiento de segundo grado de, vale, es una empresa familiar, Claro. tiene hasta más sentido que se retiren de ese lugar, tal, porque te pones en el papel tanto de lo que tú dijiste, un CEO que no tenga tanto patrimonio de la empresa o tanto un inversor particular como podríamos ser nosotros, y ves que una empresa se retira de un mercado que no está intentando maximizar su cuota y tú mismo dirías, pues esta empresa no, Sí, ¿sabes? está perdiendo ventaja, ¿no? Exacto, y Competitiva. como que me sorprendió mucho Es ese verdad. pensamiento que has tenido con respecto a la empresa. Simplemente quería decir eso porque... Tiene sentido y este tipo de cosas suelen suceder en las compañías familiares, de verdad, es que no las ves en otras. Y una compañía de la que no vamos a hablar porque no tenemos en cartera, por desgracia, que es Precia, que es una compañía familiar francesa, precisamente está haciendo eso. Hizo un análisis de en cuántos mercados estamos, en cuántas áreas geográficas estamos, en ta. En todos los mercados que llevamos X años y no hemos conseguido ser rentables, nos vamos a quedar en los que somos rentables o en los que consideramos que en un plazo corto de tiempo podemos hacer rentable. Ese grado de autocrítica de hemos entrado aquí y no ha salido bien, se da en las compañías donde hay alineación de interés. Y poco ego también, porque si tuvieses Claro, el ego,
Claro, pero cuando te juegas tu Claro, dinero, el cuando te ego da juegas un tu poco dinero ya no igual. llego porque dice, no, si seguimos Claro. aquí tirando el dinero. El ego es más cuando es Sí, con el sí. dinero de otro. Que hasta un So- CEO con y ego diría, pues no tengo cuota, pues Claro. compro otra empresa y, Y sobre Sí. todo y gano que- un poco de cuota aquí, aunque sea y, inorgánicamente. lo- y que los CEOs suelen cobrar a partir del tamaño de la empresa. Entonces, Sí, no, eso de hay, irse de Italia, dice, no, que la empresa va a ser más pequeña, voy a cobrar menos. Claro, claro. hay Sí, incentivos sí. perversos cuando no están las Mm, cosas alineadas entre accionistas. En realidad, en el sector industrial hay, o sea, como un sector, el típico sector aburrido, Mm, con empresas muy Sí. extrañas que en tu Por vida eso- habías pensado en Exacto. invertir y que pueden haber muchísimas oportunidades. Sí, sí, incluso la que estoy diciendo precia, que son instrumentos de pesaje, y dices, ¿qué? Imagínate. Es Sí, un sí. pepino de compañía. El problema que tuvimos aquí es que cuando la conocimos, la investigamos, nos apasionó, estaba a buen precio, escribimos al management, nos contestaba, no nos contestaba y nosotros necesitamos tener contacto con el management, sobre todo cuando son compañías tan pequeñas para poder invertir. El problema fue pues que desde que les mandamos el primer email hasta hoy subió un 30%. Siempre pasa, ¿eh? Siempre. Bueno, yo desde que empecé a mirar Vidiral ha subido bastante. Así que la miré en octubre y después estaba llorando un poco, pero Volverá, volverá. porque no, el sector no está ahora mismo en el mejor momento y yo creo que 2024 va a ser un año muy complicado. A pesar de ello, yo mantendré, porque no estoy aquí para adivinar cosas tan complicadas y la tesis a 5 años es sólida, pero yo creo que 2024 dará oportunidad para comprar a buen precio. Es que yo creo que la clave del por qué toman esas decisiones no es solo el cuánto porcentaje tienen en acciones, sino que están tomando decisiones sobre su bebé, en plan, sobre... Exacto, Sí, Es exacto. una Claro. cuestión más incluso emocional de Como owner sueño, operator, sí, ¿sabes? Sí, sí. exacto. sí, sí, no, es diferencial, Y totalmente. yo te quería preguntar, bueno, nosotros en general, porque nos apasiona el sector del lujo, y creo que tienes The Italian Sea Group en cartera, ¿no? Mm, Y yo te quería preguntar más bien por los riesgos de la empresa. Que, sí. ¿cuál crees que es el mayor riesgo de la empresa? Y, y qué probabilidad hay de que se dé. O sea, ¿cómo de importante es ese riesgo? El mayor riesgo de la empresa, que puede sonar mal, es que mi experiencia con los management italianos no es buena. Pero bueno, al final es un poco una tontería, pero sí que tengo ahí ese. No, no ha sido buena. Mm, Parece como que son muy. Te adornan todo Mm, demasiado y eso no me termina de convencer. Y bueno, ahora el mayor riesgo es que era muy sencillo todo esto cuando, bueno, yo cuando descubrí la compañía, porque me habló de ella un muy buen amigo y es compañero de máster que lleva el Santander European Small Caps, se llama Íñigo, me habló de ella cuando estaba a 5. Me habla de muchas compañías y yo le hago caso en las que me suenan bien y esta me sonó muy bien. Y la miré, analicé el modelo de negocio y dije, bueno, si esto a 5 es que estaba a 7 veces flujo de caja, entonces ahí los riesgos pues ya no son tan riesgos, ¿no? mm. Pero ahora mismo que está a 13, 14 veces, bueno, pues ya es otra historia. Porque aquí el mercado lo que opinaba, y ahora opina un poco menos, pero de aquellas, lo que opinaba el mercado es que era una empresa muy cíclica, tanto como la de barcos, las de barcos recreacionales. Y bueno, pues al final es lo que llevo diciendo siempre que hablo de Italian Sea Group. ¿Cuánto vale un barco de Italian Sea Group? En base a lo que vale y el mantenimiento del barco, que estamos hablando de 3 4 millones al año, ¿qué patrimonio hace falta para permitirte más de 500 millones? Una persona que tiene un patrimonio de más de 500 millones es una demanda cíclica, a priori no debería serlo. Y si sabes cómo funciona el modelo de negocio, que es por hitos, pues alguien con 500 millones que ha pagado un 30% de su barco y lleva esperando 2 años para que se lo produzcan, en el mejor de los casos, dudo mucho que deje de pagar, dudo mucho. Ahora bien, ¿tiene riesgo? Sí, pues porque al final es un small cap y el número de barcos que se producen al año es muy pequeño. Estamos hablando de eran 14 barcos o así. El pipeline, sí tenemos un pipeline de 500 millones, claro. 500 millones son muy pocos barcos. Esos son un poco los riesgos. Los catalizadores son pues que teniendo a Giorgio Armani en el accionariado y también involucrado en alguna parte de los barcos, teniendo la asociación con Lamborghini, bueno, tienes la reputación, tienes el branding, estás encajando muy bien tu demanda porque los pedidos, solo tenemos que ver
cómo pasó la cartera de pedidos antes de la guerra de Ucrania y después. Eso es lo que te habla de la capacidad de la empresa, la ventaja que tiene de reputación de la empresa a la hora de fabricar los barcos. Si os fijáis, en la cartera de pedidos antes de la guerra de Ucrania hablaba de China, Europa de no sé dónde y tal. Europa de no sé dónde, ese epígrafe incluía a Rusia y era una parte muy importante. En cambio, tras la guerra de Ucrania, ahora mismo, si no recuerdo mal, tan solo había en toda la cartera de pedidos un pedido de un cliente ruso. Todo ese flujo de clientes que había no se fue renovando, se les hizo sus entregas que fuesen las que hubiese que realizar y se migró hacia el cliente americano. Y tuvo la capacidad para hacerlo y a día de hoy pues, el riesgo que existe por tener clientes o chinos o rusos pues, es muchísimo menor que el que había antes del COVID o de la guerra de Ucrania. Eso te habla mucho de su capacidad. Y luego, por otro lado, como hablaba de Giorgio Armani y de Lamborghini, eh, Italian Sea Group nos dijo, nosotros tenemos estos márgenes, pero para vender como bestias, boca a boca, boom, 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 y lo que vamos a hacer va a ser ir subiendo los márgenes todos los años. Y lo han ido haciendo. Se ha visto publicación tras publicación. Entonces, es una tesis que se ha cumplido muy bien todo lo que el management decía. Es más, muy por encima de lo que el management decía. Y a día de hoy sigue estando barata, pero como toda tesis, tiene ciertos riesgos y es cierto que el número de pedidos se está ralentizando, ahora el backlog no cubre tantos años de revenues, etcétera, etcétera, y hay que ser más cautos porque la valoración es mucho más exigente. Y una duda, los, em, los yates Lamborghini de estos de McGregor, que yo los he visto, Ah, son de sí, Italian sí, Sea sí, Group. lancha. sí, 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 la Ah, línea, los barcos de Está Lamborghini, guapo. que es, si no me equivoco, el número de pedidos de producción anual, la mayoría, bueno, el mayor número es de la línea de Lamborghini, ¿no? Em, no son los más grandes. Sabéis que Ujú. Italian Sea Group intenta enfocarse en barcos de más de, no me equivoco, creo que eran 70 metros, Mm. tener cada vez un mayor volumen de esos. Y los de la línea Lamborghini tienen menos. Pero aún así, pues se venden muy bien, pues porque es un tipo de barco más, de estilo más deportivo, para, da más el pego, ¿no? Por eso el amigo Connor se pasea en... Le hacemos el reto con Evolution. Venga, Que lo hicimos antes con... Le hicimos un reto a Paco de una tesis en 2 minutos. Y tiene que hacernos una tesis de inversión en 2 minutos si te cronometrada. pasas de 2 minutos, no pasa nada, pero Ok, pierdes el a ver, reto. pues son Pero las- pierdes el reto. Mira, en Son las 30 8, entonces a lo mejor... No, yo estoy preparado. Sé resumir, sé resumir. En 25 segundos tienes que empezar a hacernos una tesis de 2 minutos de Evolution Gaming. Y que vamos a estar 25 segundos con Bueno, atrás. nada, empezamos a las y 50, venga. Venga, Vale, vale. 7 segundos. Entonces, Yo quería dejarlo Cinco, cuadradito como con 5, Paco. 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. ya. Bueno, os señalo las partes positivas y también las negativas. La tesis en Evolution Gaming es que sus ventajas competitivas son difíciles de identificar. La mayor parte del mercado no es capaz de verlas porque no son no son ventajas evidentes. No olvidemos que el producto de Evolution Gaming es montar un estudio y poner allí una ruleta y un croupier. Eso parece que hasta el más tonto del pueblo es capaz de hacerlo. Pero la realidad es que tiene ventaja de escala al igual que tiene Netflix, que es una ventaja tremendamente potente y que no la tienen todas las empresas que tengan gran tamaño. ¿Qué es ventaja de escala en el caso de Evolution? Pues que cuanto mayor es su base de ingresos, sus costes de producción de nuevos juegos, que en el año 2023 creó más de 100 nuevos juegos, se diluyen sobre una base de ingresos cada vez mayor y representan un coste cada vez menor. Lo cual puede implicar que el segundo player, que es ahora mismo creo que es Pragmatic, tenga unos costes de producción desarrollando 20 juegos superiores a los de Evolution desarrollando 100. Esto es lo que pasa básicamente con Netflix, ¿no? Eso es una ventaja muy difícil de romper, salvo que Evolution pierda cuota de mercado, que más o menos la está consiguiendo mantener y es una cuota de mercado del 70%. Ventaja de escala, por otro lado, tienes también ventaja de coste de cambio, porque todos esos 100 juegos, si no trabajas con Evolution siendo un casino, los pierdes. Todos tus usuarios están enganchados a esos juegos porque de eso va esto
Y si quitas a Evolution como cliente, de repente todos esos juegos y esa novedad anual que también encaja con el perfil de cliente, la pierdes para siempre. Eso nos lleva a que Evolution desde 2015 tan solo ha perdido un cliente y ese mismo cliente al cabo de un año volvió, lo cual nos dice mucho de las ventajas competitivas que estoy comentando. Así que básicamente la tesis es que el mercado no entiende bien las ventajas competitivas porque no son fáciles de ver, cotiza una valoración interesante, no exenta de riesgo. Perfecto. Clavado. O sea, sí. Increíble. Por un segundo, o sea, lo hiciste perfecto. No. Clavado. O sea, a Paco le sobraron 40 segundos. Sí, pero es que fue mega detallado. Sí. Impresionante. Increíble. Si quieren, vamos a las preguntas finales ya. Vale. Las cortas. Venga. El que quiera empezar. Empieza Suar. Vale, Hacemos venga. la de- Estamos estrenando temporada en el podcast. Ya el primero fue el de Paco y ahora pues seguimos con esta dinámica de al final del podcast hacer una serie de preguntas cortas. Puedes matizar en algunas si lo ves necesario, pero bueno, la idea es hacerlas lo más cortas posible. Entonces voy con la primera y la primera es dividendos sí o dividendos no. No, pero con matices Claro, que claro. no sé si puedo Sí, decir. Puedes Ah, empezar. Sí, claro. Dividendos, en principio no, porque prefiero que exista capa de reinversión y no sean necesarios los dividendos, pero si es una empresa madura, pues como por ejemplo Jungfraubank que me encanta, pues dividendos sí, porque la capacidad de crecimiento de Jungfraubank es nula, entonces Ujú. Sí, depende del claro. contexto. Sí a tratar de hacer market timing o no. Pues eso es una de las cosas que tengo que corregir, siendo honesto. Y que siempre Krevix me vacila diciendo, eres un poco trader. Y creo que no le falta razón, porque, por ejemplo, pues en España la primera tesis detallada que se publicó sobre Nintendo fue la tesis que publiqué yo, que soy gran usuario y fan de la marca y entendía muy bien la tesis y al final se ha ido cumpliendo básicamente lo que decía hace años, de vamos a potenciar la IP, pues sacaron la película de Mario y arrasó. Switch va a sacar una nueva consola que sea continuista con la anterior y van a mantener la base de usuarios, que es una base de usuarios gigantesca y se cumplió y bla, bla, bla. Bueno, pues la realidad es que mientras que desde que escribí la tesis hasta hoy, pues Nintendo ha doblado, pues yo igual en Nintendo gano un 20%. Y esto es extrapolable también a KKR y a muchas otras. Digamos que los análisis son muy buenos, pero ese market timing de, uy, veo ciertos riesgos, hay que tomar el beneficio y demás, es algo que hay que perfeccionar. Así que market timing intento cada vez que haya menos. ¿Criptomonedas sí o no? Mm, no sabría decir, no tengo nada en contra de las bueno, no tengo nada en contra de Bitcoin, las demás ni las entiendo ni me interesan. Bitcoin me parece interesante, pero yo personalmente no tengo. Entonces te diría sí, porque no tengo nada en contra de ellos y cuando Ujú. alguien me dice tengo Bitcoin me parece una decisión interesante. Buffett o Munger. Bueno, yo siendo sincero, porque todo el mundo siempre sabe de todo, es decir, que tampoco soy una persona que tenga un conocimiento muy profundo sobre Munger, sé que es un gran inversor y todo lo que rodea a través de él, pues una persona que admiro, pero a quien conozco más es a Buffett y los libros que me he leído son de Buffett y, bueno, no de Buffett porque los escriben en Buffett, ya sabéis. Y siempre he sido muy fan del concepto de Buffett, que, bueno, pues básicamente en muchos casos es lo que os he estado contando, de compañías que sean fáciles de entender, que dentro de 10 años estén ahí. Si os fijáis, la cartera de Buffett, prácticamente todas, incluido lo que podemos considerar tecnología, que es Apple. Apple no es tecnología, al final es más bien marca, ¿no? Y va muy en línea con cómo pienso yo. Así que, Buffett. 2-1. 2-1 Sí, para Manger. 2-1. Cuidado. Y si tuvieras que meter todo tu dinero en una empresa, ¿cuál sería? Esa es buena, pero es difícil. Claro, depende de la valoración. O da igual la Bueno, valoración. vamos a decir que Sí, vamos a decir que está una empresa, está un bien. Una empresa a la que tú dices, es la única inversión que voy a hacer en mi vida. Y tengo que mantener el dinero Y ahí. podemos hacer una empresa y otra incluyendo valoraciones actualmente. Se podría hacer. Para toda la vida, si no tiene que ver la valoración, pues Dios, es que hay tantas empresas buenas.
Pero claro, las que son más buenas están tan caras que no son las que me vienen a la cabeza. Pero Si quieres, dinos una basándote en el contexto de sí, mercado actual y otra como si todas estuvieran infravaloradas. Sí. O sea, es decir, me quedo con una, tal. sí. Bueno, si no fuese la valoración me quedaría con Constellation Software. Claro, roces del 25-30 y capacidad de reinvertir más del 100% del free cash te lleva a retornos Ujú. del 20 y pico por ciento si lo compras a la valoración apropiada. Cogería Constellation Software y si tuviese en cuenta la valoración actual, cogería eh, posiblemente Green Landscaping porque no veo riesgos en la tesis más allá de sector público igual, sus puestos son más ajustados durante unos trimestres, un año, pero al final los crecimientos son del 20 y pico 30% y cotiza 13 veces beneficios quitando amortización. ¿Cuál es el libro que más ha influenciado en tu vida o en tu carrera como inversor y de qué manera? Siempre digo los mismos y parezco súper pesado, pero es que me fliparon. Rendimientos del capital, Capital Returns, brutal. Y la primera vez, lo leí muchas veces, la primera vez que lo leí me dio la impresión de ser un libro que no decía nada, pero claro, que las enseñanzas están ocultas. Mm. Hay que conocer, bueno, hay que llevar años en esto para entender, donde parece que no pone nada, pone muchas cosas. Y es un libro que hay que leer muchas veces. Y es para entender cómo funciona el ciclo de capital y sobre todo por eso me gusta tanto el sector industrial. Y luego, eh, de Bruce Green, Competition Demystify, no existe ningún libro mejor para entender las ventajas competitivas. Es un libro ultra denso que hay que leer súper despacio, es brutal, apasionante, súper entretenido, pero es duro, porque al contrario que Capital Returns, que las frases no parece que encierren demasiado, pero sí encierran, en Competition Demystify todas las páginas son como el santo grial, entonces es demasiado para el cerebro, Mm. son demasiados conceptos, pero para mí son los dos que más me marcaron con mucha diferencia. Y si pudiera cenar con un personaje histórico, que esté vivo o muerto, no solo de inversión, sino de cualquier área, ¿quién sería y qué le preguntaría? Eh, bueno, posiblemente mis mayores ídolos podrían ser Stanley Kubrick y Steve Jobs. Steve Jobs porque soy fanático de Apple y al final él no era la persona detrás de la parte técnica, simplemente era un genio que tenía grandes ideas y otros ejecutaban y me parece un absoluto genio y no sé, le preguntaría cómo se inspiraba en siempre ir 20 pasos por delante de la competencia, ¿no? Y cómo se recuperaba de los batacazos que se llevó, porque estuvo al borde, bueno, no, prácticamente llegó a quebrar y al final resurgió más fuerte que nunca. Era una persona increíble. Y luego Stanley Kubrick, pues cómo hacía cine. Le preguntaría cómo cuando tú dirigías y creabas los guiones de algunas de tus películas y demás, cómo puede ser que décadas más tarde esas películas sigan siendo modernas, ¿no? Es algo que es alucinante, es de los pocos directores que pones una película hoy y vale, la imagen puede verse, pero la temática es muchísimos años por delante de la época que él vivió. En el caso de Jobs, yo me estoy leyendo el libro ahora mismo de Jobs de Walter Isaacson Sí, el y es, gordo. es una barbaridad, o sea, la historia de Jobs en sí y la capacidad para convencer a la gente de hacer las cosas es una barbaridad. Sí, sí, es Dios. Lamentablemente, pues no está. Si no, tendríamos muchos más avances en el mundo de la tecnología. Es Estoy que, seguro de ello, además. no, de hecho hay un vídeo de él hablando de que con los auriculares se cubría lo que es como la realidad de lo que viene siendo captar el sonido y dice, pero no hemos llegado todavía a captar eso en la Sí, lo visión. vi, sí, En sí, la lo vi. visión, que es lo que se está dando ahora con el Él ya tema de estaba las... pensando en la realidad Eso fue en virtual, 2007, básicamente. pues, a lo mejor, o Sí, 2006, sí, 2005, que habló él. Ahí no, sí, los móviles, vamos, no tenían ni buena cámara y él ya pensando en algo que ha Literal. venido. sí, sí, era el Qué absoluto barbaridad. maestro. Y Es que... todo el planteamiento del ecosistema y cómo Mm. funcionaba y que todo sea sencillo de usar.
Pues es él. O sea, al final Apple vive de eso. Que lo definió perfecto. En plan, anticiparse 10 años a todo, literalmente. Sí, Es una sí, sí. barbaridad. Y el último ya, ¿qué es lo último que has aprendido y que te gustaría compartir con nosotros y con la audiencia? Lo último que he aprendido. No tiene por qué ser de inversión como tal, sino de lo que tú quieres. Mm, bueno, pues últimamente nuestro trabajo es muy estresante, siempre lo Mm, digo, es una evidencia, ¿no? Aprender a lidiar con ese estrés. mm. Siempre he sido una persona de buenos hábitos, pero ahora básicamente no bebo nunca, máximo cervezas, alimentación, cuidarla mucho y no es comer solo pescado, simplemente cuidar los alimentos que sé que no me hacen bien, hacer deporte todos los días, intentar pues, que el estrés no te domine y sentirte en calma, sentirte en paz. He aprendido mucho de eso los últimos años. Digamos que es en lo que más me he centrado porque en nuestro trabajo es necesario. Y a efectos prácticos, pues estoy intentando aprender cómo optimizar nuestros procesos. Pues, por ejemplo, nosotros las llamadas con los equipos directivos las grabábamos en vídeo y las teníamos en sus carpetas y ahora las grabamos, pero esas grabaciones las pasamos por una inteligencia artificial que es un transcript. Entonces tenemos el transcript de la call y en base a eso hacemos un resumen de la call y bueno, todo está mucho más optimizado porque al final tienes el resumen de la call y no tienes que ver Mm. 1 hora y media. Entonces estoy intentando aprender a optimizar los procesos y dado que es muy exigente cubrir todas las compañías que tenemos que cubrir, intentar que todo sea más eficiente. Esa es un poco la palabra. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias por hacernos el hueco, porque de verdad que fue cuestión de días el planear todo esto. Y gracias por dejarnos este sitio para grabar. Y nada, un placer tenerte aquí y que eres uno de los referentes que tenemos en el mundo de la inversión hispana y que aportas muchísimo valor. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Me lo pasé súper bien con vosotros. O sea que, guay. Perfecto. Y nada, a la audiencia, decirles que todas las redes sociales de Carlos, de su libro y demás, va a estar debajo. Y las nuestras también. Y las 5 valoraciones de 5 estrellas en Spotify para coger a Javier Acción. Ya se lo dijimos ayer. Que vamos a por él. Y después a por Paco. Bueno, También, tú tengo que revisar cuántas tienes para ver si te cojo también. Yo ni lo miré. Yo soy totalmente paso de todo. y nada, suscribirse al canal de YouTube y nada, que nos vemos en la Pues próxima.